Hoy nos acompañan Joana Moreira, asambleísta por Izquierda Democrática, integrante del CAL y ponente de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo por Violación, feminista. Y María de Lourdes Maldonado, abogada, docente universitaria, experta en Derecho Constitucional y directora de Dignidad y Derechos. Es parte de las organizaciones Provida. Gracias por acompañarnos un nuevo domingo a Políticamente Correcto. En el programa de hoy tendremos dos visiones con las cuales entender cuál es el alcance del veto presidencial a la ley que regula la interrupción voluntaria del embarazo en casos de violación para determinar si con todos estos ajustes el país tendrá instrumentos jurídicos con los cuales garantizar la integridad de niñas y mujeres expuestas al repudiable delito de la violación. Claudia. Carlos, podríamos decir que el veto parcial del presidente Lasso sintetiza la visión del gobierno frente al aborto, la cual ha incomodado tanto a sectores pro vida como a grupos feministas. Lasso unificó en 12 semanas el plazo máximo para interrumpir un embarazo producto de una violación, es decir, para niñas y adolescentes, mujeres mayores de 18 años, tanto de los sectores urbanos como de los rurales. Los sectores pro vida cuestionan al gobierno porque no dio un veto total a la ley o porque no redujo al menos a 6 semanas el plazo tope. El feminismo dice, en cambio, que el veto no se compadece con la situación de violencia y la falta de acceso a la salud pública en niñas y mujeres que viven en las zonas rurales, para quienes no debía haber plazos. El segundo tema del veto permite la objeción de conciencia para médicos y hospitales del sector privado que se opongan a practicar un aborto, algo que aplauden los sectores pro vida, pero los rechazan los feministas. Además, declara la obligación del sistema de salud pública de atender estos casos, tema en el que están de acuerdo los grupos feministas y en contra los pro vida. Finalmente están los requisitos que debe reunir una niña o mujer violada para practicarse un aborto. Lasso dispuso que haya una denuncia ante la Fiscalía, una declaración juramentada de la víctima o un examen médico que corrobore el acto de violación. Los grupos pro vida coinciden con esta visión, pero el feminismo la rechaza, argumentando que de esta manera se revictimiza a la niña y mujer agredidas. Por fuera del debate jurídico, político o moral que surge en torno del veto presidencial, hay una realidad que no podemos dejar de mencionar. Según el Ministerio de Salud, cada año dan a luz 3.000 niñas, es decir, 8 por día. Mientras que la Fiscalía General del Estado reporta que de las 14 denuncias diarias por violación que recibe, 3 corresponden a niñas menores de 14 años. Por lo que cabe preguntarse, Carlos, ¿en qué medida el veto del presidente a la ley del aborto puede cambiar esta realidad? Inicias el debate. Bien, gracias Claudia por ese informe y ese es el tema que lo vamos a desarrollar a lo largo de este programa. Y empezamos con la asambleísta Joana Moreira para preguntarle por qué considera usted que el veto presidencial a la ley del aborto por violación es regresivo. Es simplemente analizar este veto y ver que existe un criterio totalmente personal, que el presidente pretende esconderlo en su potestad como presidente, como colegislador, de poder establecer estos vetos a los proyectos de ley que son aprobados por la Asamblea Nacional. Primero, porque los plazos son discriminatorios, porque la objeción de conciencia es institucional, porque los requisitos son revictimizantes, porque no ponen en el centro de debate a las víctimas. Si usted revisa el veto, hablamos incluso del no nacido y hablamos del personal médico, hablamos incluso del violador, pero no ponemos en primer lugar a las víctimas, su realidad, sus distintas condiciones de vulnerabilidad. Por eso el veto es totalmente regresivo de derechos. La Corte ya se pronunció, ha establecido que no puede ir ninguna niña, mujer o adolescente a la cárcel si decide realizarse una interrupción del embarazo. Y el presidente desconoce eso y pone tantos limitantes y tantas barreras para hacer imposible el acceso Perfecto. A tomar una decisión. Bien. Doctora María de Lourdes Maldonado, buenos días. Sin embargo, los sectores que defienden la vida desde la concepción tampoco están de acuerdo con el veto presidencial. Realmente la posición del presidente de la República es la correcta porque la ley que salió de la Asamblea Nacional es una ley que contempla o consagra ilegalmente, inconstitucionalmente el derecho al aborto. En esa situación, el presidente estaba obligado a corregir los errores del proyecto de ley de la Asamblea Nacional y la forma para hacerlo era el veto parcial. No era posible hacerlo a través de un veto total, por cuanto la sentencia era de aplicación inmediata. Esto quiere decir que necesitaba una regulación justamente para poder armonizar los derechos del niño por nacer, que están reconocidos y garantizados por nuestra Constitución, con los derechos de las mujeres víctimas de violación.
Pero eso quiere decir que el planteamiento que tenían muchos sectores pro vida de que se vete totalmente la ley no era viable en este momento. No era posible de que se lo dé. Sí, nosotros, Dignidad y Derechos, es una organización que defiende los derechos humanos del ser humano desde la concepción y de todos los seres humanos sin distinción. Haciendo esa aclaración, quiero decir que nuestro pronunciamiento es absolutamente técnico, es un análisis jurídico y en eso es nuestro pronunciamiento. Las posiciones de los distintos movimientos pro vida son respetables, pero nosotros estamos manifestando un pronunciamiento técnico y jurídico, que es que frente a una sentencia de la Corte Constitucional que despenalizó el aborto por violación y que además le impuso a la Asamblea el deber de regular esta despenalización, no teníamos otra alternativa que generar un marco regulatorio y, habiendo fallado la Asamblea Nacional al hacer un proyecto de ley absolutamente contrario al espíritu mismo de la sentencia de la Corte, lo que procedía era que el presidente vete parcialmente ese proyecto y corrija los graves errores que existían. Perfecto. Asambleísta Moreira, 12 semanas no es un plazo suficiente para interrumpir el embarazo de una mujer y de una niña. Quienes conocemos incluso aquellas víctimas de violencia sexual que han podido acceder a una interrupción del embarazo, sabemos que las niñas, mujeres, adolescentes no se dan cuenta que están embarazadas en el primer trimestre de embarazo. Peor aún, cuando hablamos de menos de 12 semanas, cuando entendemos las distintas realidades y condiciones de vulnerabilidad que pasan las víctimas. Muchas de ellas son violentadas desde su círculo familiar y son sus padres incluso quienes protegen al violador, y que por denuncias incluso de personas cercanas pueden darse cuenta a través del sistema de salud cuando va a recibir atención pensando que es otro problema que tienen o obviamente una afectación. Cuando son rescatadas estos hogares, cuando lamentablemente ya pasan a un segundo trimestre, ellas recién se dan cuenta que están embarazadas y por no tomar en cuenta o en consideración incluso aquellas víctimas de violencia sexual que están en comunidades indígenas, en la ruralidad, que no tienen acceso al sistema de salud. ¿Eso quiere decir que se vuelve prácticamente inútil o tiene muy poco alcance las semanas que fije el presidente en el caso de niñas y de personas de la ruralidad, haberlo puesto en 12 semanas? Esa es un poco la lectura que usted me plantea. Sí, desconoce la realidad. Es poco útil. Desconoce la realidad de las víctimas de violencia sexual y obviamente sus situaciones de vulnerabilidad y los múltiples escenarios que pueden existir o circunstancias que impiden que la víctima se dé cuenta a tiempo que está embarazada. Y en el caso de las mujeres mayores de 18 años, las 12 semanas es un plazo más coherente, ¿no es cierto? Nosotros siempre planteamos que ese debate de plazos no debe ser un debate político, sino un debate científico y técnico. Y debe ser el médico, previa valoración, que pueda determinar, dependiendo la condición de la víctima, si es viable o no la interrupción y qué proceso se debe seguir. No un debate político, no a gusto del político. Pero usted finalmente planteó que se quedara en 12 semanas en el caso de las mujeres mayores de 18 años, ¿no es cierto? Así es. Planteamos en un escenario político en el que necesitamos los consensos suficientes para lamentablemente tener que regatear los derechos de las víctimas y eso fue lo que sucedió en la Asamblea Nacional. Doctora Maldonado, ¿por qué el gobierno razonó como un tema discriminatorio poner a un grupo de personas una mayor semana de plazo para el aborto que otras? ¿Cuál es el razonamiento ahí, tomando en cuenta la realidad socioeconómica que ha planteado la asambleísta Joana Moreira para atender a niñas y a mujeres que viven en la ruralidad y que necesitarían plazos más largos para poder identificar el embarazo y practicarse un aborto? La Corte Constitucional fue clara que los criterios que se tenían que utilizar para poder fijar una temporalidad eran exclusivamente aquellos que graven de una menor manera tanto a la vida del ser humano por nacer como a la mujer víctima de violación. Existen evidencias científicas que demuestran que a partir del segundo trimestre de gestación, el riesgo para la propia mujer es aún mayor. Incluso la muerte es un riesgo propio del aborto que se incrementa a medida que el embarazo aumenta. Entonces, ese es un factor fundamental que se tenía que tomar en cuenta al momento de establecer un plazo para la práctica del aborto. Doctora, ¿pero qué pasa en el caso de niñas que pueden darse cuenta de que están embarazadas
incluso por su realidad anatómica, muchas de ellas son irregulares, a los 5 meses de embarazo. Y ellas no quieren tener ese bebé porque fueron violadas. El Estado, la ley no les está negando ese derecho a la despenalización del aborto por violación porque se le pasó el tiempo. Primero tenemos que ser enfáticos de que no existe un derecho a la despenalización del aborto ni un derecho al aborto como tal. ¿Ya? Y con esa aclaración también tenemos que ser enfáticos que el deber del Estado es justamente proteger a esas niñas. Y no podemos pensar que el drama del aborto es el único mecanismo de protección para esas niñas. Existen otros mecanismos que se debieron haber analizado y que la propia Corte estableció y que además forzan al Estado a generar medidas de protección para las niñas, como es resguardar su propia salud al exponerle a una niña que por un embarazo tardía pueda morir. Eso quiere decir que en este caso el gobierno trata un poco de reivindicar el papel de la concepción de la vida en esta legislación, es decir, también legislar alrededor de la importancia de precautelar la vida de la madre y del niño que está por nacer al acotar los plazos. Efectivamente, el principio que el presidente de la República debió haber utilizado es justamente el precautelar, por un lado, la seguridad de las niñas, adolescentes y mujeres víctimas de violación y además, porque eso no nos podemos olvidar, del ser humano por nacer, porque esa obligación también la tiene el presidente de la República y todas las autoridades públicas de respetar la Constitución y el derecho de ese ser humano está recogido en la Constitución. Someterle a prácticas, a disponer de su vida, a tratos de tortura, como es los tratamientos quirúrgicos para practicar el aborto, luego de ese plazo, realmente están afectando gravemente los derechos de ese ser humano que nos estamos olvidando. Perfecto. Me voy a un primer corte comercial y vuelvo con la asambleísta Johanna Moreira aquí en Políticamente Correcto. Recuerde que estamos en vivo en Radio Suceso 101.7 FM Quito. Vamos a una pausa y volvemos con más de este debate aborto, más allá del veto presidencial. El veto del gobierno a la ley de interrupción voluntaria del embarazo por violación es, de momento, el punto cumbre de una lucha social y política que lleva casi 9 años en el Ecuador y ha pasado por 3 mandatarios. Veamos. En octubre de 2013, cuando se votaba el Código Orgánico Integral Penal, el entonces presidente Correa sancionó a 3 legisladoras por querer despenalizar el aborto en todos los casos de violación. 6 años más tarde, en 2019, dentro del paquete de reformas al COIP, la Asamblea no tuvo votos para aprobar o negar el cambio al artículo 150 que despenalizaba el aborto. Por eso, el presidente Moreno no pudo tratar este tema en su veto. En septiembre de 2020, el presidente Moreno vetó totalmente el Código Orgánico de Salud, donde se obligaba a que los hospitales públicos atiendan a una mujer con un aborto en curso. La presión de los grupos religiosos fue constante. Fue el 28 de abril del 2021 que la Corte Constitucional rompió el candado del artículo 150 del COIP al declarar discriminatorio que solo las mujeres con discapacidad mental no sean penalizadas por abortar. Se exigió a la Asamblea promulgar una ley. Ese mes, Guillermo Lasso, ya como presidente electo, se comprometió a respetar el dictamen constitucional. En febrero de 2022, tras varias semanas de cabildeo, la Asamblea aprobó en segundo debate la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en casos de violación, fijando, entre otros temas, un plazo de 12 semanas para mujeres mayores de edad y hasta 18 semanas para niñas y mujeres que viven en zonas rurales. El pasado 15 de marzo, el presidente Lasso vetó parcialmente la ley esperando que la Asamblea se allane o rechace su objeción. En todo caso, Ecuador se convierte en uno de los países de América Latina en despenalizar el aborto en estos casos, con un periodo de gestación más o menos en promedio regional. Bien, asambleísta Johanna Moreira, para retomar un poco la reflexión final que hizo la doctora Maldonado, estas 12 semanas en las que fija el presidente de la República tratan de marcar, de lo que entiendo, cierto equilibrio entre la salud de la niña, la posibilidad de que no se maltrate al bebé que está por nacer y lograr un equilibrio entre estas dos vidas que son importantes para no solo la concepción del presidente, sino para lo que legisla la Constitución. No, existe mucha información falsa que se vierte incluso con mucha seguridad. La Organización Mundial de la Salud ya ha sido enfática en manifestar donde justamente no cruzar esa delgada línea entre la viabilidad del feto.
¿A qué me refiero? Cuando el feto sea viable fuera del vientre materno, obviamente no vamos a realizar o vamos a inducir un parto para asesinar al bebé que se encuentra fuera de él. Cuando no hay viabilidad del feto, que incluso tiene que ver mucho, dependiendo del país, es un país en desarrollo, un país desarrollado, porque el sistema de salud y la condición incluso de las personas es totalmente distinta. En países en desarrollo, como Ecuador, en donde no existe un sistema de salud fuerte, hasta la semana 28 se considera que no hay viabilidad del feto. Por lo tanto, es falso que incluso es más riesgoso en la semana 1 que después de la semana 12. Pero cuando dicen que, por ejemplo, ya tiene latidos a partir de la semana 8, que ya tiene signos de vida y que comparte mejor dicho, que tiene un ADN propio, eso significa hablar de una vida, asambleísta. La legal línea justamente es esa, en la que el feto no puede vivir por sí solo fuera del vientre de la madre sin una asistencia o acompañamiento médico, y obviamente también el derecho que la víctima tiene de decidir en su momento sobre su cuerpo y si continuar o no con el embarazo. El método incluso es el mismo, no es un método quirúrgico. Desde la semana 1 hasta la semana 28 o 24, dependiendo obviamente de la condición de la víctima y obviamente en dónde se encuentre situada. Por eso es que nosotros siempre nos enfrascamos en lo que establece la Organización Mundial de la Salud. Hablar de que a partir de la semana 12 existe mayor riesgo es totalmente falso y no tiene ni siquiera un sustento Sí existe médico. mayor riesgo, o sea, No es obvio, existe. porque está creciendo. Pues, Es que el método es el mismo que se utiliza para la víctima y obviamente también para poder interrumpir el embarazo. Ya, perfecto, ok. Ahora vamos cambiando un poco de tema, María Lourdes Maldonado, porque yo quisiera preguntarle, si en el video que vimos hace un momento que nos presentó Claudia Roura, si toda América Latina ha caminado hacia la despenalización del aborto por casos de violación, ¿por qué no entendimos desde un principio la importancia de tener esa ley en el Ecuador? O sea, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué nos enredamos 9 años en no entender que así eso estaba caminando el continente? En realidad eso es falso, estimado Carlos. Existen posiciones contrarias, los distintos ordenamientos jurídicos de los países tienen distintas regulaciones al respecto, pero aquellas más permisivas inclusive tienen un límite temporal para la práctica del aborto, establecen causales. Recientemente en Guatemala, por ejemplo, el presidente de la República se manifestó totalmente defensivo y en contra defensivo del derecho a la vida y en contra del aborto. En Perú ha pasado algo similar. Realmente, usted ve también en Estados Unidos, se están estableciendo requisitos más duros para la práctica del aborto, y esto no es una generalidad. De ninguna manera podemos decir que esto es una práctica que se está manejando. Argentina, que tiene casi 40 millones de habitantes, Colombia, que tiene 45 o casi 50 millones de habitantes, Brasil, que es un país gigantesco, Chile, que es un país desarrollado, México, son los países más grandes, Uruguay, que ha avanzado en este tipo de legislación. ¿Por qué no Ecuador podía ponerse en órbita con esos países y no revisar la legislación de Guatemala, que son otras condiciones, son países quizás mucho más débiles jurídicamente, socialmente, no sé? Yo le estoy poniendo el caso de Estados Unidos, que es un país bastante más alto. En algunos lugares sí hay y otros no. Sí, en algunos hay, unos otros no. Como les digo, hay criterios. Lo que sí estoy clara es, y esa debe ser nuestra posición como ecuatorianos, el no defender como al aborto como una solución para el problema de la violación. Eso sí está bien, eso sí está claro. En ese sentido, claro, permitir una despenalización no soluciona el drama de la violación y peor aún el drama del aborto. Entonces, realmente el criterio que ha tomado el pueblo ecuatoriano, que es el que se debe respetar, es el de proteger al ser humano que está por nacer. Y mientras eso no cambie, mientras el pueblo ecuatoriano y ninguna otra autoridad administrativa, el pueblo ecuatoriano cambie de criterio, se debe mantener y respetar eso que está en la Constitución. Asambleísta, ustedes han criticado mucho el veto del presidente Lasso en el sentido de que está revictimizando a la niña al exigirle unos requisitos para poder practicarse un aborto y constatar que en efecto hubo una violación, porque lo que dicen es que si dejamos pasar por alto esos requisitos, estamos despenalizando cualquier tipo de violación. Pero si uno lee el literal B del párrafo 194 de la sentencia constitucional de abril de 2021, ellos dicen que en los casos de niñas y adolescentes que no cuenten con autorización de su representante legal, las autoridades competentes, es decir, sanitarias, fiscalía, policía judicial, juntas cantonales de protección de derechos, defensoría del pueblo, etcétera, preverán mecanismos adecuados y confidenciales para que puedan realizar su denuncia.
su examen médico, una declaración juramentada o lo que corresponda conforme se determine normativamente. Estas medidas, dice la sentencia, son especialmente necesarias en los casos en que la violación se haya perpetrado dentro del círculo íntimo o familiar de la niña o adolescente. Es decir, el presidente está acatando la sentencia de la Corte Constitucional. ¿Por qué reclamarle por haber incluido esas causales, esos requisitos en su veto parcial? Es por la forma en la que se establece en el veto. Nuestro proyecto de ley aprobado por la Asamblea Nacional sí exigía una denuncia, pero el peso de la denuncia no recaía sobre la víctima. Obviamente por nuestro sistema de justicia, incluso en nuestro país. ¿A qué me refiero? Que la víctima de violencia sexual podía acceder a un sistema de salud, a un hospital, a un subcentro, se iba a recoger esta información, incluso había un equipo multipartidista conformado por trabajadora social, por psicóloga, por el médico, que recogía esta información a través de un formulario que iba a servir como una noticia del delito y que iba a ser remitida en el plazo máximo de 24 horas a la Fiscalía para que la Fiscalía comience con la investigación. La Fiscalía no tiene ninguna diferencia entre una denuncia y una noticia del delito, pero para la víctima sí, porque la víctima va a tener que pasar por un procedimiento previo, una niña de 10 años acudiendo a la Fiscalía a tener incluso esa intromisión. Ahora, yo le entiendo, asambleísta, pero me parece a mí que hay que proteger y no reactivizar a las niñas, y yo en eso estoy plenamente de acuerdo, pero ahí no estamos incumpliendo una sentencia constitucional en el sentido de que hay que despenalizar el delito del aborto por violación, y al ser muy laxos con este tipo de requisitos, no dejamos abierta una puerta para que haya cualquier tipo de aborto en cualquier sentido. Los abortos se dan, estimado Carlos. Yo sé. Nosotros decidimos si lo hacemos en la clandestinidad, con riesgo de perder la vida de muchas mujeres, niñas, adolescentes, o les damos la oportunidad de que accedan en un espacio en donde se brinden las garantías para que ella pueda salir viva del mismo. Y ese quizás es una discusión que esperamos tenerla pronto, la oportunidad de que las víctimas puedan tomar la decisión siempre y en todo momento, pero más allá de eso, nosotros como asambleístas tenemos libertad configurativa y constructiva de la ley. La sentencia, si bien es cierto, plantea elementos que deben ponerse en discusión y en debate en la mesa de la comisión en la que fue designada, son los asambleístas a través de comparecencias tienen que elegir. Asambleísta, lo que no entiendo es cuál es la diferencia entre el formulario que usted planteaba y los requisitos que pone el presidente, que prácticamente son copiados de lo que dice la sentencia constitucional. Ahí yo veo que el gobierno está actuando en consonancia con lo que plantea la Corte. Pongamos un caso práctico. La víctima tiene primero una niña de 10, 11 años violada por su padre, protegida por su madre, el violador. Tiene que ir a buscar una fiscalía primero en donde le recepten la denuncia. Luego tiene que ir a buscar un hospital. Aquí habla de una declaración juramentada, no necesariamente una denuncia. Ante un notario, que tiene un costo, que no todos tenemos las mismas posibilidades de accederlo. Ante un notario donde va a haber mucha más gente escuchando. ¿Y el examen médico que constate esa violación? ¿Que se lo puede hacer en el centro de salud, por ejemplo? El examen médico tiene que el médico declarar que la víctima fue violada. Ya. ¿Con qué argumentos? Muchas de ellas han vivido años de violencia sexual. Que necesitamos una víctima con moretones, con desgarro, con sangrado, para que el médico pueda declarar que fue violentada, cuando actualmente incluso no existe la verdadera atención en un sistema de salud. Bien. Hay que interponer los requisitos, la realidad y sobre todo las víctimas y el procedimiento que ellas tienen que pasar. Perfecto, bien. Nos vamos a un nuevo corte comercial. Seguimos el debate en Políticamente Correcto. Recuerde que también estamos en vivo en ecuavisa.com y nos puede seguir en nuestras redes sociales. Regresamos enseguida con más del análisis aborto por violación, más allá del veto presidencial. Seguimos en Políticamente Correcto. Doctora Maldonado, me parece que aquí es importante retomar las palabras de la asambleísta Moreira en el sentido de que por nosotros llenarnos de unos tecnicismos jurídicos, estamos revictimizando a las mujeres y mucha gente ha dicho que estamos no creyéndolas cuando denuncien que han sido víctimas de violación porque tiene que haber algo que lo compruebe. Esa forma tan compleja de entender el problema me lleva a mí a preguntarle si hizo bien o no el presidente en incluir tantos requisitos como lo planteaba la Corte Constitucional en su sentencia. Yo creo que era necesario incluir estos requisitos porque tenemos que dejar muy claro que a quien protegemos en el evento de que no haya requisitos y de que se practiquen abortos a discreción es al violador. A nosotros no nos importa solamente la mujer víctima de violación que ha quedado embarazada. Nos importan todas las víctimas de violación
Y el momento en que no se presenta una denuncia, no se recolectan evidencias, por ejemplo, a través de un examen médico o no se presenta una declaración juramentada, existe el grave riesgo de que ese violador quede libre y que nuevas mujeres, niños, niñas, adolescentes, hombres y mujeres sean sujetos de nuevas Pero ese agresiones. razonamiento, doctora, se compadece con la realidad que vive este país y que por lo tanto genera quizás la mayor preocupación por el tema de la despenalización del aborto, es que las niñas sean violadas en su entorno familiar, su abuelo, su padrastro, su hermano, su tío, etcétera, y que, como decía la asambleísta, es una violación sistemática que quizás no se percate ni el médico de que realmente fue así. Es que es gravísimo justamente lo que usted señala. Pensemos en aquella niña que es forzada a abortar por su propio violador justamente para ocultar las evidencias de un delito de violación. ¿Eso se puede dar? Claro que se puede dar en esas circunstancias, porque la noticia del delito, como decía la asambleísta Noreira, es algo que se da después de practicado el aborto. Es decir, ya cuando la evidencia que pudo haber recabado el médico, por ejemplo, con un examen médico, ha desaparecido. Usted sabe, Carlos, que la gran mayoría de las denuncias que no prosperan, que no llegan a una sentencia en casos de violación, son justamente por la dificultad en probar el delito de violación. Es en ese momento en donde se tiene que recolectar las evidencias para que se pueda efectivamente sancionar al infractor. Entonces usted lo que usted nos está tratando de decir es que la ley, como la aprobó la Asamblea, lo que lograba en cierto sentido es que se despenalice el aborto, que haya una atención pública para ese aborto, pero no estamos haciendo nada contra el violador. Ese es un poco el razonamiento que se tiene. Exactamente. Y estamos exponiendo a nuestras mujeres, a nuestras niñas y adolescentes a nuevas violaciones y a nuevas agresiones. Además, el examen médico es algo que es fundamental, inclusive para resguardar la salud de la madre. Bien. Las víctimas de violación, y con esto termino, son mujeres que están en una situación muy grave, que deben ser atendidas física y mentalmente. Perfecto. Asambleísta Moreira. Aquí partimos, como usted dijo claramente, de que la sociedad, de que incluso el presidente no nos cree cuando contamos que hemos sido abusadas, violadas o violentadas. Siempre nos cuestionan y pensamos que mentimos. Por eso él quiere tener la seguridad amplia de que estamos diciendo la verdad. Incluso comienzan a crear un equipo de salud que persigue a las víctimas de violencia sexual y no persigue al violador. No creo que ese sea el sentido del veto del presidente, perseguir a las víctimas, a las mujeres víctimas de violación. Pero sí me parece a mí, perdón que le interrumpa para acotar nada más, sí me parece interesante lo que dice la doctora Moreira, es decir, so pena de que no se le revictimice a la mujer, quizás estamos dejando en impunidad al violador, porque ella puede llegar calladita a decir, ¿sabe qué? Me violaron, quiero perder el producto de esa violación. Está bien, la atención de salud debe ser ejemplar para eso, pero quizás el sistema no permita seguir el proceso de investigación y meter en la cárcel al sinvergüenza que hace eso, sea su padre, su abuelo, su padrastro, su tío, que es lo más difícil. Si revisamos el proyecto que fue aprobado por la Asamblea Nacional, nosotros contemplamos todos esos escenarios, incluso el de poder ubicar a la víctima de violencia sexual cuando se pueda notar que está siendo obligada o que el violador es parte de su círculo familiar, ubicada en una casa de acogimiento. ¿Ya? Por lo tanto, sí lo planteamos. Ese equipo multidisciplinar incluso tiene la apertura de poder tener acceso a la víctima en primera instancia, de poder recoger esa información, de poder hacer el examen, obviamente por las condiciones. ¿Y esa ley endurece la persecución al violador o deja que lo que tenemos ahora como legislación se encargue del violador? A ver, el sistema de justicia es el sistema que debe perseguir a los violadores o a cualquiera que ha cometido un delito. No lo es la víctima, por lo tanto la víctima no va a ser responsable o no de la impunidad, sino el sistema de justicia, lamentablemente en nuestro país. ¿Por qué decía que sí persigue a la víctima? Porque el médico que sea objetor de conciencia puede incluso denunciar a la víctima por el delito, por infanticidio, que ni siquiera se encuentra contemplado en el COIP. Entonces hacemos que así se persiga a la víctima pretendiendo que está mintiendo, obviamente por el hecho que ha cometido. Así queda la redacción del veto de la ley de despenalización del aborto por violación, con esos conceptos que me parecen sumamente duros, doctora. De ninguna manera. Yo quiero insistir y ser enfática en el tema de que lo único que ha hecho el proyecto de la Asamblea, que es el que se está corrigiendo con el veto del presidente de la República, es conducir a las mujeres a un aborto sin ningún tipo de medidas de protección. Coincido con la asambleísta en que efectivamente
es necesario, el primer paso que se debe haber es un acogimiento, y el acogimiento comienza con un examen médico para que evalúe la situación de la mujer. Ahora bien... Ahora, perdón, solo un paréntesis, algo que siempre me ha dado vuelta a la cabeza. Una relación sexual con una niña o una menor de 12 años siempre es una violación, ¿no es cierto? Por lo tanto, ¿para qué necesitamos el examen médico si una niña de 10 años llega embarazada? Eso también quería llegar. También es falso que este requisito incluya a las niñas menores de 12 años, porque en esos casos se presume la violación. Toda niña menor de 14 años, se presume que ha sido víctima de violación y entonces no le alcanzan los requisitos. También es importante decir que es falso el tema de la objeción de conciencia. Y nos estamos olvidando de algo fundamental. El aborto también es un delito. El aborto no ha sido despenalizado, solamente se ha establecido una causa de excepción. ¿Y esto por qué es importante? Porque ahí vuelvo a la objeción de conciencia. El médico tratante que no logra justificar que actuó pegado a la ley y que la práctica de aborto que llevó a cabo era consecuencia de una violación, puede ser sancionado por un delito del aborto. Entonces tenemos que darle seguridad también a ese médico. Más allá de la objeción de conciencia, que eso es algo que es adicional, es el tema que obedece a tu libertad personal también, como persona. O sea, ¿qué podemos hacer ahí? Pero, a ver, doctor, una pregunta. Una niña menor de 14 años, de 12 años, que llega a un centro de salud y que está embarazada, se presume que está violada, ¿no es cierto? Sí. Y por lo tanto, puede ella pedir que se produzca un aborto sin ningún tipo de requerimiento, ¿no es cierto?, de trámite. Sí, no existirían estos requerimientos, sin embargo, sí habría el tema del consentimiento informado. Pero si el que le viola es el papá. Pero para eso el mismo veto prevé otras posibilidades y el Estado está obligado a darle acompañamiento. La idea es que nunca esté sola la niña. ¿Por qué dice que no usted, asambleísta? Porque el requisito incluso sigue siendo el consentimiento por parte de los representantes legales o los padres, que en las víctimas son quienes lamentablemente en su gran mayoría realizan este acto en contra de ellas. Y incluso ya órganos internacionales de derechos humanos se han ratificado en la autonomía que tienen los niños y los adolescentes. Pueden realizar un acompañamiento, como nosotros lo planteamos en el proyecto de ley a través de este equipo. Sin embargo, el consentimiento tiene que darlo la víctima. No podemos seguir permitiendo... ¿Y eso dice el veto del presidente? Sí, o sea, ¿a eso se conduce el veto? Sí, y eso incluso va contrario a lo que la sentencia de la Corte Constitucional manifestó, que la víctima es la única que puede realizar el consentimiento. El acompañamiento es totalmente distinto, pero la víctima... Porque puede ser una vecina, puede ser una profesora, ¿no es cierto? Ya. Y mejor aún, como nosotros lo planteamos, que sea Defensoría incluso del pueblo. ¿Por qué? Porque conseguir una persona que te crea, que te acompañe, también es un proceso complicado para la víctima. Doctora, ¿eso es verdad? Que el veto del presidente obliga a que el padre, que puede ser el presunto agresor, el que tenga que acompañar y decidir una situación tan delicada como esta. No, no es verdad. El artículo 12 claramente reconoce el derecho a las mujeres, a las niñas, a solicitar la práctica de un aborto, pero exige que estén siempre acompañadas. Y eso no necesariamente van a ser sus padres o curadores en el evento de que sean sus agresores, sino que permite inclusive que el médico tratante sea la persona que acompañe a la víctima. Una pregunta final. ¿Esta ley no soluciona un problema social de fondo que es el círculo de poder en el que el violador se envuelve para atacar a una niña? ¿Cómo solucionamos eso? Brevemente, para que me dé la réplica también la doctora Moreira y me acorte. Lo más importante es justamente trabajar en las causas de la violación, ¿ya? La inseguridad, la pobreza, la falta de educación, y entre otras. Y luego también trabajar en justamente mejorar el sistema judicial y mejorar el sistema de salud, para que de esta manera las mujeres que han sido víctimas de violación se encuentren efectivamente protegidas. Asambleísta Moreira. Creo que, con todo respeto, la doctora está confundiendo nuestro proyecto de ley con el veto, porque nuestro proyecto de ley justamente nosotros realizamos ese acompañamiento que no debe ser representantes legales en un círculo familiar y que puede ser incluso a través de las instituciones o sus delegados. Así rompe el círculo de poder. Eso lo hace el proyecto de ley, pero el veto del presidente sí exige ese permiso incluso que debe existir para las víctimas de violencia sexual, para las niñas a través de sus representantes legales. Y eso lo hace justamente sus padres. Y entonces ahí hay que diferenciar entre el acompañamiento que puede existir y el consentimiento. Perfecto. Bien, me voy a un siguiente corte comercial. Seguimos en Políticamente Correcto. Al volver hablaremos sobre la ley de interrupción del embarazo. ¿Es realmente justa y reparadora? No se desconecte de Políticamente Correcto.
A lo largo de este programa hemos visto que la legislación sobre la despenalización del aborto ha sido larga y agotadora. Sin embargo, la respuesta que la Asamblea va a dar al veto del presidente Guillermo Lasso no solucionará la realidad de una mujer víctima de violación. Veamos. 1. La adopción. Para defender la vida de los niños productos de una violación se plantea que estos sean entregados en adopción. Sin embargo, la realidad es que este proceso legal es complejo en el país. En 2021, solo 70 niños de un total de 300 menores pudieron salir de las casas de acogida. El proceso cuenta con 10 fases, entrevistas, visitas, capacitaciones y exámenes, más los tiempos judiciales. Se necesita la declaratoria de adoptabilidad, pero puede tardar entre 6 y 2 o 3 años. Por otro lado, las parejas idóneas no aceptan niños que tienen más edad. En caso de los niños de madres violadas, no hay un proceso específico para la adoptabilidad. 2. El sistema de justicia. Una mujer víctima de violencia tiene que atravesar un viacrucis cuando busca justicia. En la policía, fiscalía y juzgados son revictimizadas y los casos no llegan a concluirse. No se sancionan a los culpables. Una niña víctima de violación debe tener un representante para poder denunciar, pero la realidad es que su entorno cercano es el que la agrede. Por ello, no se contempla la realidad del Ecuador. 3. Reparación a las víctimas. Uno de los ejes prioritarios de la sentencia de la Corte Constitucional que despenaliza el aborto en casos de violación es que se tiene que hacer justicia y reparar a las víctimas. El Estado ecuatoriano tiene la obligación de sacar a las niñas y mujeres de su entorno de violencia, pero además, para que puedan recuperar su vida, una protección especial, acompañamiento psicológico y la reparación integral como la restitución, rehabilitación, indemnización y garantías de no repetición. Carlos, la responsabilidad del Estado es grande. ¿Está contemplado realmente cómo reducir la violencia hacia las niñas y mujeres? Bien, asambleísta Moreira, y así con la misma fuerza con la que muchos grupos feministas han trabajado en el tema de la despenalización del aborto, en este caso de violación, ¿van a trabajar para lograr la mejor legislación que permita mejorar el ambiente de adopciones de niños? Claro que sí, siempre ha sido una alternativa. ¿Usted se compromete a eso, asambleísta? Se está trabajando incluso en la Comisión de la Niñez Construyendo, que lamentablemente fue archivado este código que fue trabajado durante, si no recuerdo mal, 5 años y fue archivado en la comisión, pero el compromiso de esta nueva asamblea es poder tener esa concordancia. Pero lo que plantea el presidente en su veto incluso crea una antinomia con lo que establece el COIP y el Código de la Niñez, porque prohíbe tajantemente la adopción desde el vientre materno. Y eso lo contempla el COIP e incluso es considerado un delito, el Código de la Niñez, y es considerado un delito en el COIP y el presidente lo considera en su veto una adopción desde el vientre materno. Eso conlleva un montón de problemas y si revisamos incluso la legislación de otros países ha dado cabida para la trata de niños y la venta. Y el veto contempla incluso una alianza público-privada. Pero yo creo que más allá que el veto del presidente son los candados o el armazón de esta Constitución que protege la concepción, la vida desde la concepción. Entonces, todos estos temas subsiguientes obviamente se vuelven una camisa de fuerza para cualquier presidente, no solo para el presidente Lasso, si es que su obligación es respetar las leyes, por supuesto. Entonces deberíamos verlo también en esa necesidad quizás de reformar la Constitución. Cuando nosotros hemos visto que en otros países se ha aprobado esta adopción desde el vientre materno, da cabida a la trata incluso de niños, a que se puedan vender los niños y no solamente eso, si nosotros revisamos, el Código de la Niñez plantea un proceso, porque una adopción no es ir a un lugar y simplemente conseguir un niño, sino que existe un procedimiento adecuado de requisitos, de que se pueda evaluar el perfil. Pero de estamos quienes en pañales en eso, ¿no es cierto?, en Ecuador. Estamos en pañales en eso, ¿verdad? Es decir, ha quedado en tercer lugar ese tema de las adopciones, la gente no adopta niños, es muy largo y muy tortuoso. Sí, el sistema siempre ha olvidado a las niñas y a las mujeres. Las casas de acogimiento no tienen recursos, no se da por parte incluso del Estado una priorización acerca de este tema, pero la adopción desde el vientre materno no es posible en nuestro país y para avanzar a ello obviamente hay que existir un proceso previo y no podemos incluso contemplar alianzas público-privadas como las contempla en el veto para pretender que se va a materializar la adopción. Doctora, y a mí sí me parece en eso que la asambleísta puede tener razón en el sentido de que quizás idealizamos o pretendemos solucionar este problema con adoptar. Adoptemos, den adopción. Si usted no aborte, den adopción.
Pero las cifras no solo son un problema del Estado, de la ineficiencia del Estado, sino también que quizás culturalmente los ecuatorianos no somos una sociedad proclive a adoptar niños. Entonces, pateamos la pelota y dejamos que los orfanatos se llenen de niños que no van a tener nunca una familia. Realmente entiendo yo que ya existen 2 proyectos de ley, no sé si ya están oficialmente presentados, pero 2 proyectos, uno está, lo ha desarrollado la asambleísta Geraldine Weber, me parece, y no sé si es que otro, la asambleísta Natalia Arias. Los 2 tienen un enfoque de viabilizar justamente la adopción desde el vientre y generar un marco apropiado para justamente evitar los problemas como los que menciona la asambleísta Moreira. ¿Y esto por qué es importante? Porque lo que ella ha manifestado como problema se puede dar en una adopción desde el vientre como en una adopción después, hablar de trata de niños y todo, son problemas que sabemos y que tenemos que regularlos efectivamente. ¿Sí es una solución, doctora, que se legisle sobre la posibilidad de que uno pueda adoptar desde el vientre materno? Exactamente. Y yo le voy a dar otra más clara, que para mí es la más importante. Si nosotros destináramos los recursos que se pretenden destinar para crear clínicas abortistas o para poder garantizar abortos en centros de acompañamiento a mujeres embarazadas que puedan continuar con el embarazo y quedarse con sus hijos, le puedo garantizar que estaríamos en otro escenario. Hay mujeres que no van a querer tener ese niño. Pero y eso hay que respetar. Pero también hay mujeres que sí. De hecho, pero nosotros eso es voluntario, hemos tratado, por eso es voluntaria esta ley. Claro, es absolutamente voluntario. Pero si es que esos centros de acogida que existen, que apoyan a la mujer, que le acompañan, que le dan inclusive asistencia económica, tuvieran los requisitos que se pretende dar para la práctica de abortos, estaríamos solucionando gran parte del problema. Ya. Ahora, el otro problema, el otro desafío que planteaba Claudia Roura, ayudar a asistir a estas mujeres a que rehagan su vida, por un lado, y por otro, aplicar todas las sanciones para que el agresor vaya preso. Eso todavía está pendiente. Eso es sumamente importante. En eso creo que coincidimos todos que debe realmente generarse un cambio en el sistema judicial para que efectivamente se investiguen los delitos y se sancionen los infractores. ¿Pero en qué sentido? ¿Más penas al violador o de qué manera lograr que el violador vaya a la cárcel? En muchos temas. Uno de ellos, y el más importante quizás, es la celeridad en el tratamiento de este tipo de delitos. Ya, ok. Asambleísta. Pretender incluso verlo como un gasto, la atención de víctimas de violencia sexual, es incluso hasta inhumano. No podemos decir, no, como a mí no quiero o bajo mis conceptos o creencias religiosas no me parece que debes realizarte una interrupción, tengo que obligarte a continuar con un embarazo a una niña que incluso es más riesgoso que dé término ese embarazo a que se le hizo una interrupción. Pero esta ley del aborto es voluntaria. Las personas que deseen lo hacen y las que no. Me parece a mí que sí está bien que haya un planteamiento alternativo y que se le ponga todas las opciones a la persona antes de tomar esa decisión. Y existe actualmente en nuestro país. Hay que mejorar ese sistema, pero no podemos pretender mezclar las situaciones y la finalidad de la ley. Una breve réplica a eso porque me voy a cortar. Lo que tenemos que darle es para garantizar justamente su libertad al momento de tomar una decisión sobre lo que ella quiere hacer, es darle opciones y alternativas. Y ese fue el problema de la ley que salió de la Asamblea, que lo único que buscaba es conducir a la mujer al aborto. No existe, si es que, con evidencia, digamos, técnica, jurídica, que pueda demostrar que el embarazo, que la adopción desde el vientre sea un riesgo muy amplio cuando está debidamente regulada. Perfecto. Bien, me voy a un corte comercial y volvemos con las conclusiones. Entramos en la etapa de conclusiones. María de Lourdes Maldonado, ¿la forma como el gobierno cierra el proyecto de ley de despenalización del aborto en casos de violación fue la políticamente correcta? En mi criterio, sí, Carlos. Yo creo que tenemos que ser conscientes del grave riesgo para la mujer víctima de violación de ser sujeto de nuevas violaciones y nuevas agresiones. Y no solo ella, sino la sociedad en general, al dejar en la libertad a violadores. En ese sentido, es sumamente importante que se plantee a través de la ley que salga herramientas para sancionar el delito de violación y además se le dé a la mujer víctima de violación alternativas al aborto para que pueda tomar una decisión en libertad. También no nos olvidemos que es necesario garantizar y proteger otros derechos constitucionales que se verían afectados porque nos estamos olvidando de que el ser humano por nacer está
protegido según nuestra legislación y que tiene que tener también los mecanismos de protección que la ley le garantiza. Joana Moreira, su conclusión. La sentencia de la Corte fue muy clara. La Asamblea Nacional tiene la única obligación, o tuvo la obligación, de poder construir el marco normativo adecuado que le pueda dar la dignidad y la atención oportuna a las víctimas de violencia sexual. No crear más barreras o elementos que en la práctica lo único que hagan es obstaculizar el acceso a la interrupción del embarazo y obviamente plantearle situaciones que son revictimizantes y discriminatorias. Los plazos planteados por el presidente son discriminatorios, desconocen las realidades de las víctimas de violencia sexual. Incluso ponen en el centro de debate a los violadores, a los médicos, a un montón de situaciones y sigue invisibilizando a las víctimas de violencia sexual. Y eso es lo que hace causar o incorporar nuevas barreras y limitantes para que al final del día las víctimas pasen por un proceso engorroso y que les impida tomar una decisión, quizás incluso hasta por el plazo o por la oportunidad de tener un médico que pueda realizar esa interrupción. Y bien, todo parece indicar que Ecuador cierra casi 9 años después un complejo y agotador debate sobre la despenalización del aborto en casos de violación. Estuvo claro que en todo este análisis por la legislación, la política desde todos los sectores estuvo presente y nos desvió de lo verdaderamente importante, la violencia intrafamiliar en buena parte de nuestro entorno social, devenida en un grave problema de salud pública. Es decir, que miles de niñas en Ecuador sean madres porque fueron violadas. El debate sobre la despenalización del aborto por violación ha buscado resarcir este daño, poniéndose en los zapatos de una pequeña mujer a la que el horror del abuso sexual le destruye sus sueños para siempre. Sin embargo, el tema no se puede cerrar únicamente con la puesta en vigencia de esta ley. Ecuador tiene que procurar mejores leyes y políticas públicas para que el juicio y el castigo a los violadores sea oportuno y eficaz, y que la sociedad en su conjunto tenga la posibilidad de rescatar a las niñas y mujeres de este horror, y también a los niños que vienen al mundo por esta causa, para así tratar de reparar esos sueños rotos. Hasta el próximo programa. El Estado tiene la obligación de garantizar justicia y reparación a las niñas y mujeres violadas. Y para ello, urgen políticas públicas para reducir esta violencia de raíz. Nosotros tenemos una nueva cita el próximo domingo, 10:30 por Ecuavisa.